tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta nueva, gracias por venir a esta nueva convocatoria que hace el Ateneo, implicados como seguimos en el ámbito del recorrido que vamos a hacer con la candidatura 2031. Y encajaba muy bien también en ese marco la temática que vamos a abordar. Lo hacemos hoy aquí en el Cuarto Real de Santo Domingo, un espacio hermoso, monumental, que nos parecía muy acorde con el tema que vamos a abordar hoy. Por eso mis primeras palabras de agradecimiento quisiera que fueran para Francisco Maldonado, el director gerente de la Fundación Albaicín, que nos ha cedido el espacio y que tiene siempre una constante receptividad para colaborar con las iniciativas, muchas últimamente del Ateneo. El objetivo de esta tarde es abordar un problema que desde las secciones de Arte y Patrimonio y Derecho y Sociedad de nuestro Ateneo, que coordinamos respectivamente Mar Villafranca, Arte y yo, Derecho, yo misma, abordar un problema que creíamos merecedor de una reflexión rigurosa, experta y urgente. ¿Están adecuadamente protegidas las ciudades históricas? Todos tenemos una idea más o menos aproximada, definida, de cuáles son las amenazas que se ciernen sobre las ciudades históricas: turismo masificado, especulación urbanística, gentrificación, hiperexplotación comercial, conservación adecuada del patrimonio. Pero ante esos riesgos a veces hay que dudar si nuestro ordenamiento jurídico ofrece una respuesta eficiente, adecuada para la protección de ciudades históricas, como lo es Granada, creo, declarada así desde 1929. El ordenamiento parece, nuestro derecho, nuestro sistema jurídico parece carecer de un cuerpo normativo que regule, que afronte estos riesgos, estas amenazas de una manera integrada, integradora y además transversal, como parece que sería necesario. Para abordar este problema de forma especializada y experta, contamos esta tarde con dos invitados de lujo por su brillante y reconocida solvencia en la materia, en el tema que vamos a tratar. Por un lado, Jesús García Calderón como ponente y, por otro lado, Celia Martínez Yáñez como introductora y presentadora. Muchas gracias a ambos. El Ateneo se siente honrado y enormemente agradecido por vuestra colaboración y por compartir con vosotros vuestro mucho y buen conocimiento. Yo me voy a limitar a aportar simplemente unos datos sobre la trayectoria científico-profesional de Celia Martínez, ya que ella se va a encargar de introducir y de presentar a nuestro ponente. Celia es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Granada, colega, por tanto, de institución académica de la Academia, tutora del Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico, que organizan varias instituciones, entre ellas el Patronato de la Alhambra y el Generalife, y también tutora del Máster Universitario en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico El Legado de Al-Ándalus, este sí de la UGR. Directora de la revista electrónica de Patrimonio Histórico, se ha especializado en la Convención Patrimonio Mundial y en su relación con el turismo, siendo autora de una infinidad de publicaciones sobre el tema, que no es el lugar ni tendríamos tiempo para comentar. Por tanto, publicaciones científicas y conferencias diversas en la materia. Miembro del Consejo de Administración de ICOMOS Internacional y vicepresidenta del Comité Científico Internacional de Turismo Cultural de la misma institución de ICOMOS. Es coordinadora de la Carta Internacional de ICOMOS sobre el Turismo Cultural Patrimonial y coordinadora de ICOMOS University Forum Europe, experta externa del programa Horizonte 2020 del Consejo de Europa. He sintetizado al máximo las líneas más sobresalientes de su currículum, porque sería interminable aportarlo
aportarlo al completo. Así que muchas gracias a los dos y os dejo, por supuesto, el Ateneo y los asistentes para vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar también quiero dar muchísimas las gracias al Ateneo de Granada, María del Mar, a Rosa y por supuesto al ponente y a la dirección del Cuarto Real de Santo Domingo por haberme dado este honor. Yo creo que es absolutamente inmerecido para mí. Estoy bastante abrumada pues, por tener el honor de presentar a un ponente de la talla del doctor García Calderón. Para mí, pues sí, es un honor extraordinario, pero también es una gran satisfacción, ¿no?, estar aquí, primero por la trayectoria, ¿no?, y por el compromiso social y patrimonial del ponente, por no hablar, por supuesto, del papel crucial que tienen el Ateneo, María del Mar y Rosa, que me han invitado a presentar esta conferencia pues, en todos los asuntos, ¿no?, patrimoniales, sociales, culturales de la ciudad de Granada. Y en tercer lugar, porque como decía Rosa, esta conferencia tiene lugar en el Cuarto Real de Santo Domingo, que es un bien crucial para la ciudad y para todo el barrio del Realejo. Y para mí es fantástico poder hablar aquí, porque yo soy greñúa de toda la vida, pero residente además en el Realejo desde hace 6 años. Y bueno, yo siempre digo que uno puede quedarse media vida en este barrio viviendo y cuando te das cuenta, pues lleva mucho tiempo sin salir de aquí. Miren que yo viajo, ¿eh? Bueno, para todos los vecinos y todas las vecinas del Realejo, la verdad que tenemos una relación muy especial, yo creo muy particular con este lugar y en general, ¿no?, con todos los espacios verdes, los espacios todavía tranquilos, públicos, vivenciales, ¿no?, que tenemos en el Realejo y que es un lugar importante para reivindicar aquí. Yo creo que en el caso concreto, ¿no?, de este lugar, esas relaciones especiales pues tenemos que seguir incentivándolas a través de una mejor conexión entre los propios espacios del Cuarto Real, la conexión del Cuarto Real con el Realejo, la del Realejo, ¿no?, a su vez con la ciudad de Granada. Y yo creo que esas reivindicaciones también están relacionadas con los usos, ¿no?, con los usos de este lugar, y al final todo eso confluye en un conjunto de reivindicaciones sobre las que yo creo que vamos a escuchar hablar esta tarde, y creo que también están relacionadas con esa demanda general, ¿no?, de un mayor cuidado, un mayor respeto por lo público, que es muy, muy importante en una ciudad como la nuestra y en todos los ámbitos. Además, esa reivindicación pues, está absolutamente legitimada en nuestro ordenamiento jurídico y está legitimada además desde la Constitución española, cuando se implica en ella el derecho al patrimonio como forma de un derecho cultural más amplio, ¿no?, que es el derecho a la cultura, pero también la relación entre el patrimonio, el medio ambiente, el derecho a una vivienda digna, que por supuesto son muy defendidas, ¿no?, por los ciudadanos, y todo ello como parte de la calidad de vida. Yo creo que justamente de calidad de vida, de defensa del patrimonio, de defensa de los bienes comunes, pues escucharemos hablar. Desde mi punto de vista, esa imbricación de la calidad de vida con el patrimonio, con el medio ambiente, con la vivienda, pues podría justificar la propuesta de una defensa, de una ley para la defensa de los centros históricos. Una propuesta que yo debo decir que me sorprendió mucho cuando vi el título, que me pareció no solamente original, sino un poquito transgresora, diría también, porque el ordenamiento jurídico español tiene una tradición muy amplia de tutelar las ciudades históricas mediante la incardinación entre el planeamiento urbano y las leyes de patrimonio, y desde las leyes del 26 y del 33 en España, ¿no?, pues hemos tenido esa imbricación a su vez, ¿no?, con el planeamiento urbano y su tutela mediante la administración competente y las leyes de patrimonio. Por lo tanto, plantear una ley directamente sobre la protección de las ciudades históricas no deja de ser desde luego una propuesta que yo creo que es muy, muy, muy original. Me pregunto también si una ley de ese tipo supondría una alteración también de la propia figura del BIC, del conjunto histórico, que es una figura con una ragambre, ¿no?, y con un uso muy largo en España, y que creo que además es interesante plantearlo precisamente en una ciudad como Granada, que como decía Rosa, pues se declaró ya como ciudad artística en el 29, una de las primeras declaraciones de ciudad artística, pero también desde luego una de las más tortuosas, porque la falta de delimitación, como muchos sabéis, ¿no?, de lo que era el ámbito protegido, pues dio lugar a una cascada de lagunas, de superposiciones de protecciones que realmente se ha arreglado o no se ha arreglado. Jesús seguro que lo comentará hace pues relativamente no muy poco tiempo.
Luego, por mi ámbito de trabajo, también me pregunto cómo se podría coordinar una ley de este tipo con la normativa internacional más reciente en materia de protección o de caracterización de las ciudades históricas, por ejemplo, la recomendación sobre paisajes urbanos históricos de la UNESCO del año 2011, o incluso a mí personalmente, no sé por qué me siento más identificada con el memorándum de Viena del año 2005. Y, por supuesto, también me pregunto si una ley de este tipo podría de alguna manera encardinarse también con la necesidad de afrontar pues, esos problemas globales cruciales, ¿no?, que afectan a las ciudades históricas, pero que por desgracia tienen, desde mi punto de vista, muy difícil solución. El turismo masivo o escasamente planeado y los estragos que hace la ciudad, la banalización, la comercialización, la gentrificación de las ciudades, pero también otro tipo de impactos como los que se derivan del cambio climático, y que yo, como decía, soy bastante pesimista respecto a la posibilidad de poder ir atrás en lo que ya hemos hecho mal. En cualquier caso, yo no soy la experta en la materia, pero sí que tenemos la suerte, y yo en particular tengo la suerte de poder presentar a un ponente que sin duda es la persona más apropiada para dirimir, si es posible, plantear una ley que pueda incluir, ¿no?, de forma transversal, como decía Rosa, todas estas cuestiones, que pueda alterar de una forma positiva, en este sentido, ¿no?, el status quo, y además para hacerlo con la amplia experiencia que tiene el doctor Calderón en aspectos penales, ¿no?, y en aspectos fiscales, en los que están bastante ausentes, creo yo, de lo que es la investigación en general o incluso el tratamiento general de los centros históricos. Por eso, como decía, pues para mí es un honor presentar y aprender del doctor en Derecho por la Universidad de Granada, poeta, académico y jurista, don Jesús María García Calderón. Y su currículum es tan vasto, tan extenso y tan variado que, para no extenderme demasiado, voy a intentar sintetizar ese currículum tan amplísimo, destacando pues, sus aportaciones principales y también, en particular, las que están asociadas a la defensa del patrimonio y de las ciudades. Y ahora voy a leer, porque su currículum no hay forma, ni sintetizándolo podría uno memorizarlo de ninguna manera. El doctor Calderón ingresó en la carrera fiscal en el año 1985 y, como seguro que todos ustedes saben, ha sido fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía durante 16 años, además de ejercer este cargo en diversas audiencias provinciales y territoriales. En 2009, el doctor García Calderón fue elegido académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, estando precisamente dedicado su discurso de ingreso al derecho al futuro de la ciudad histórica, un título que es realmente muy bonito, ya habrá que buscarlo. Ha sido director de esta academia entre 2014 y 2018 y ha presidido su comisión de monumentos, extendiéndose además su dedicación en este campo como académico de la Real Academia de Córdoba y de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla, Extremadura y Granada, donde también su discurso de ingreso versó sobre otro título precioso, la libertad de los monumentos, ¿no?, que podemos retrotraer a muchos teóricos del patrimonio que seguro que todos tenemos en la cabeza. Él es además académico de honor por acuerdo unánime, algo difícil de alcanzar a día de hoy en cualquier sitio, acuerdo unánime del Pleno de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija. El doctor Calderón también es miembro de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos y ha recibido muy numerosos y prestigiosos reconocimientos y premios, entre ellos la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Su carrera académica se extiende además al ámbito universitario, habiendo sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y, por supuesto, de la Universidad de Granada, de cuyo Departamento de Derecho Penal y Procesal es en la actualidad colaborador extraordinario. En ese marco ha participado en diversos proyectos de investigación, los proyectos I+D del Ministerio de Innovación y Ciencia con la Universidad de Granada, y además ha impartido docencia como docente invitado pues, en muchísimas universidades internacionales en España, Francia, Cuba, Marruecos, etc. También fue director de las actividades del Aula de Humanismo del Instituto de Academias de Andalucía en 2013 y 2014. Es autor de un extraordinario número de publicaciones, y ese sí de verdad extraordinario, solo contaré 50 de ellas dedicadas al patrimonio y a otras cuestiones, como su monografía sobre la defensa penal del patrimonio arqueológico del año 2016, diversos trabajos publicados sobre la oscuridad del lenguaje jurídico y un nuevo derecho a comprenderlo. Esto me encanta, esto me parece algo
interesantísimo y en lo que bueno, me encantaría preguntarle más cosas. Y otros libros además dedicados a la creación, ¿no? Entre ellos destaca su primera obra creativa, La provincia, que obtuvo un premio de la Academia de Buenas Letras de Sevilla. Y también ha escrito numerosos ensayos, estudios vinculados a la literatura contemporánea, los bienes culturales y el derecho. No es de extrañar, por lo tanto, que su dilatada trayectoria pues, se extienda también al ámbito internacional, donde participa como consultor y como experto en una extraordinaria variedad de proyectos europeos y de distintos gobiernos de América Latina relacionados con la investigación o con la capacitación en materias pues, tan importantes como la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la criminalidad organizada, las nuevas formas de criminalidad, el blanqueo de capitales, la protección del menor y los adolescentes, entre otros temas. Y para terminar esta reseña y por mi propio desarrollo profesional, pues yo quiero agradecer muchísimo que el doctor Calderón haya ingresado en ICOMOS, institución en la que yo tengo una responsabilidad muy importante en este momento, en el año 2023, y quería soltar así como el que no quiere la cosa, que bueno, en ICOMOS hay 2 comités científicos internacionales que se verían extraordinariamente beneficiados de sus aportaciones si quisiera usted formar parte de ellos, que son el Comité de Asuntos Jurídicos, Administrativos y Financieros y, por supuesto, el Comité de Ciudades Históricas, de las que usted nos va a hablar hoy. Y con eso me voy a callar ya. Le doy la palabra al doctor Calderón, le doy muchísimas las gracias por el honor de haberle presentado, también a Rosa, a María del Mar y a todos los asistentes y deseando escuchar. Muy bien, muchas gracias, Celia. Bien, muchas gracias por tus generosas palabras y al Ateneo por esta invitación. Esta charla ya tuve oportunidad de darla en un congreso que se realizó hace algunos meses en Granada y organizado por las academias de Bellas Artes, de Buenas Letras y de Jurisprudencia, pero algunas personas me manifestaron su interés en repetirla y la hemos enriquecido un poco y por eso estamos hoy, la tarde de hoy, aquí en este lugar tan extraordinario. La ciudad histórica necesita defenderse porque está desapareciendo desde hace ya décadas. Aquí tenemos una litografía preciosa de 1854. Tendemos a creer que estas imágenes de las ciudades históricas son falsas y no es así, son absolutamente fidedignas de la realidad que existía entonces. Y no hubiese sido en absoluto complicado haber mantenido esta estampa, ¿no?, tan armónica, tan sugerente, simplemente, como ya dijo Leopoldo Torres Albás, hubiera bastado con dejar respirar a la ciudad histórica, establecer cordones verdes que permitieran el acceso entre los barrios sin ningún problema, pero esta continua obsesión por la ocupación del mismo espacio ha destruido en gran medida la ciudad histórica, que tiene, como imaginarán, pues numerosos enemigos, ¿no? Los problemas fundamentales que ahora podemos apreciar, aquí hay una imagen muy interesante que es la vandalización del Reichstag después de la toma de Berlín en 1945. Fueron unas fotografías censuradas por el Estado Mayor norteamericano, no se pretendió que se conocieran porque lo que pretenden es la humillación del vencido hasta límites grotescos, ¿no? Y traigo a colación esta imagen tan sugerente del Reichstag vandalizado, en el Berlín destruido después de la locura del nacionalsocialismo, porque la vandalización no es tan inocua como pensamos. La vandalización es una agresión que supera lo que es el simple gamberrismo y muchas veces intenta agredir los valores que de alguna manera se podrían considerar que existen en un espacio histórico logrado. En la Catedral de Granada hemos visto muchas veces pintadas que eran ofensivas contra los sentimientos religiosos, y entonces la banalización de estas conductas, de estas acciones, ha sido muy negativa para las ciudades históricas, por la famosa teoría de las ventanas rotas, que no podemos escribir, pero evidentemente cuando se degrada un espacio histórico se multiplica esa degradación porque todo el mundo considera que tiene el derecho a vandalizar lo que forma parte de la vida cotidiana. La saturación, la inhabitabilidad, el problema de la especulación, los espacios completamente inhabitables, etc.
la especulación, la corrupción, la exclusión social o la tradición del espacio histórico. Este es un tema muy complejo. La tradición del espacio histórico, en mi opinión, se produce porque no se reconstruye. Y muchas veces cuando aparecen vestigios que tienen un gran valor y donde se puede producir una anastilosis, la búsqueda de elementos originales, en vez de reconstruir el espacio, lo redestruimos. Y esto es un error garrafal que quizá parta de algún defecto en la redacción de la ley del patrimonio histórico español de 1985, pero hay que apostar de una forma decisiva por la reconstrucción de los espacios históricos, siempre y cuando hablemos de una reconstrucción documentada y que pueda ser perfectamente compatible con la realidad, ¿no? Hemos traído un caso de vandalización próximo en Lifoa, el famoso monumento a los descubridores que promueve el Estado Novo de salazarista, es un viejo proyecto que no consiguen realizar hasta 1960, con una clara vinculación política, pero que hoy día está integrado plenamente en la ciudad y que es vandalizado de una forma completamente salvaje, donde se insulta a los navegantes portugueses, se les acusa de ser piratas, de ser personas que han esquilmado las riquezas del mundo, etc. En realidad es una agresión que no es una mera... no se limita a ensuciar este monumento tan curioso con esta relación de navegantes donde hay un español, creo que está San Francisco Javier, ¿no? Y bueno, en definitiva, pone de manifiesto la importancia del vandalismo y su vinculación no solo con el hecho de dañar, sino de dañar físicamente el espacio, sino también de dañar unos valores que tenemos que proteger, que tenemos que considerar, ¿no? Aquí tenemos el balcón de la ciudad de Granada, que es la Chancillería, más que cualquier otro edificio, ¿no? Claro, hablamos de una defensa legal de los conjuntos históricos y sí, existe una normativa reguladora. Yo he citado aquí las dos leyes que nos afectan más directamente, la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley Andaluza del 2007, pero en realidad en la defensa de los bienes culturales se han mantenido líneas paralelas. O sea, desde la historia del arte, desde la arqueología, desde el derecho administrativo, desde el derecho penal, desde la sociología, desde el urbanismo, se han sostenido defensas que nunca se han relacionado. Son líneas paralelas que nunca se cruzan. Y entonces esa defensa es una defensa incompleta, es una defensa equivocada, muchas veces contradictoria. Entonces aquí hay que traer uno de estos nuevos palabras, pero que es necesario, hay que hacer una normativa transversal, que tenga en cuenta todos los factores y que no produzca solamente una defensa parcial que en definitiva lo que hace es debilitar la protección, ¿no? Por eso es tan importante la vinculación de la ciudad histórica con la arqueología. En el caso de la Chancillería, en estos días habrán visto que se habla sobre la ubicación de los nuevos edificios judiciales en la ciudad. Nadie ha puesto de manifiesto la delicadeza que es necesaria para restaurar la Chancillería. Si en la Chancillería se quieren hacer 60 despachos, mucho cuidado con lo que se hace allí, porque ya fue un edificio expoliado y el edificio tiene que ser respetado es una maravilla, es un palacio de justicia que lo ha sido ininterrumpidamente durante más de 500 años. Entonces no se puede panelar y hacer allí unos despachitos para que todo el mundo tenga... Pues nadie ha dicho esto. No hay ni una sola noticia que diga, oiga, cuidado, porque esto no se puede, aquí la sala de tal, 4 despachos, no, mire usted, ya se dañó bastante el edificio. Entonces hay muy poca sensibilidad. Y esto no se resuelve, no se corrige porque haga un informe cultura, que se informe luego. No, hace falta una defensa transversal, una norma que con carácter general defienda la ciudad histórica de todos estos daños que hemos señalado. Podríamos señalar muchos más, ¿no? Pero bueno, claro, tenemos que hacer una ley con una exposición de motivos, y esa exposición de motivos tiene que partir de una serie de principios. El conservacionismo cultural hoy día es casi una disciplina científica. Yo creo que ya hay un derecho del patrimonio histórico, que no es derecho administrativo, que no es derecho constitucional, que no es derecho penal, sino que es un derecho propio. Y en esa exposición de motivos, pues tendríamos que partir de esta obra del gran historiador del arte,
de Alois Riegel, traducida en Andalucía. Precisamente hay una edición del culto moderno a los monumentos, donde verdaderamente este hombre, en 1903, cuando se le encarga hacer un informe sobre el estado de los monumentos en Austria, en Viena en particular, Riegel descubre en lo que es un informe administrativo, no era un tratado, no era una obra creativa, pero tiene tanto valor que ha terminado convirtiéndose en un clásico de la historia del arte. Hay personas en esta sala que saben mucho más que yo de Alois Riegel, pero en lo que nos interesa, él descubre una serie de valores en los conjuntos históricos. Habla casi de una relación del vienés de su tiempo con su entorno, casi religiosa. Él dice que cuando se destruye un palacio siente un desgarro emocional que solamente asocia con la religión. Habla del valor rememorativo, del valor antiguo, pero a mí en particular lo que más me interesa es las alusiones que hace este señor al estado permanente de génesis, porque la ciudad histórica, su característica fundamental es que consigue un estado permanente de génesis, es decir, establece una relación con el ciudadano en la que se va enriqueciendo, beneficiando a diario, en su vida cotidiana. Está en un entorno que ha sido logrado, y esto entabla un diálogo que le resuelve problemas, que le permite vivir de otra manera, afrontar la vida de otra forma, una especie de calma, de tranquilidad, un estado anímico que todos hemos sentido cuando hemos visitado, cuando hemos paseado por lugares comunes que conocemos desde la niñez y nos sentimos bien, Esto es muy perceptible, por ejemplo, en el patio de la Chancellería, en el primer patio, donde hay un equilibrio, la nobleza de los materiales, en fin, y el agua se siente esa percepción. La ciudad histórica produce ese estado permanente de génesis, y en Granada pues hay varios puntos donde se puede ver. Y uno sería la visión que tiene el ciudadano cuando sale de la calle Colegio Catalino y se encuentra en las plazas de las Pasiegas con esta locura de los arcos que hizo de la catedral, ¿no? Aunque una persona viva en la Plaza de Rambla 100 años, cada vez que supere la calle Colegio Catalina, sería como si lo viera por primera vez. Eso es el estado permanente de génesis. Es tan adecuado, tan armónico, tan perfecto, que el que lo vive, el que tiene esa capacidad, esa vivencia, cada vez que le ocurra es como si lo viera por primera vez. Es lo que ocurre con la contemplación del Alcázar del Alhambra desde los miradores del Albaicín. Aunque una persona viva toda su vida allí, cada vez que se levante tendrá esa percepción del estado permanente de génesis. Claro, el estado permanente de génesis se pierde con la contaminación. Por ejemplo, la calle Colegio Catalino está vandalizada, está llena de publicidad, con adhesivos, y eso es una barbaridad, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es, ¿no? Entonces, no podemos permitir que se pierda el que una ciudad tenga estos puntos donde se pueda vivir, se pueda sentir en primera persona el estado permanente de génesis al que se refería Alois Riegel, porque Alois Riegel en realidad lo que abre es una dimensión inmaterial del patrimonio histórico. Descubre que no solo es un conjunto monumental con una serie de valores arquitectónicos, artísticos, sino que hay un elemento inmaterial que, como luego haremos, llega hasta el mundo del derecho. De hecho, él tenía formación jurídica, y aunque básicamente era un historiador del arte, pero esa formación jurídica se nota en su obra, ¿no? Que no es muy extensa, desgraciadamente, porque murió muy joven. Claro, aquí está Sigmund Freud, ¿no? El alma y la ciudad histórica. Hablamos de esa dimensión anímica, Freud es curioso porque él analiza en El amanecer en la cultura, en 1930, él habla sobre el cerebro como el conservacionismo perfecto. Mire usted, el cerebro humano no olvida nada, todo está ahí y todo se puede extraer, y lo contrapone con la ciudad. La ciudad es un elemento biológico que se destruye continuamente y que ello da lugar a que se vaya destruyendo a sí misma, y que esto sea injusto porque perdemos grandes riquezas inmateriales, etc. No podemos detenernos en lo que este hombre analiza, muy curioso, verdaderamente interesante, porque él hace un paralelismo entre la mente y la ciudad. Y dice que es como el seno materno. Bueno, a la hora del seno materno, la habitación. Realmente yo creo que no es la habitación, sino la ciudad en su conjunto. Pero lo que está claro es que la ciudad
tiene un logo sumergido, es un logo sumergido. Y aquí hay una importancia extraordinaria de la arqueología. La ciudad tiene que estar continuamente examinándose a sí misma. Y ese logo sumergido es el que la explica y tiene que ser respetado. Y no se hace. No se hace y se vulneran principios fundamentales de algunas cartas internacionales, como la conservación in situ de los hallazgos arqueológicos, etc. Pero la continua percepción de la ciudad como un logo sumergido y esa vinculación que tiene que existir con la arqueología también se hace de una manera completamente residual. Y bueno, a ver si terminan esto de la arqueología y ya nos ponemos con lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el propietario, mira, es que tengo esto paralizado. No, mire usted, hay otra cuestión, aquí esto no se puede abordar así. Ni con prisas, ni con tensiones, ni con presiones. Si aparece algo maravilloso o algún hallazgo arqueológico, pues habrá que indemnizar, pero lo que no podemos es hacer lo que venimos haciendo actualmente y que no termina, ¿no? La clave fundamental también de la ciudad histórica es la reconstrucción. Sobre la reconstrucción yo pongo aquí el ejemplo de la famosa Fuente de las Ninfas, que se llevó una riada y que se podría reconstruir perfectamente. De hecho, si hiciéramos una excavación arqueológica, podríamos recuperar muchos elementos y sabemos perfectamente dónde estaba. Tiene sentido porque la Chancillería, como ustedes saben, llevaba todos los asuntos. Existía la de Valladolid y la de Granada y dividían el mundo hispánico, el imperio, en cuanto a su competencia, la competencia territorial, y entonces, claro, la gente que venía con carruajes, con bestias, necesitaba una fuente donde abrevar, y por eso, claro, la Plaza Nueva tenía la Fuente de las Ninfas, y la Fuente de las Ninfas es un ejemplo, por lo que yo he podido consultar con algunos amigos, que podría perfectamente ser recuperada y ser reconstruida, ¿no? Y que volviera a tener su aspecto original. Pero bueno, esto también sería un tema que habría que debatir de manera más extensa, ¿no? Si hablamos de los nuevos paradigmas, y hemos hablado ya de las tesis de Riegel, del valor regenerativo, del estado permanente de génesis que tiene la ciudad histórica y que no debe perder, y también hablamos de la idea de Sigmund Freud, en el mundo del derecho es fundamental recuperar la teoría de los fines culturales de Massimo Severo Giannini, profesor en la Sapienza de Roma, catedrático de Derecho Administrativo, y que forma parte de la famosa comisión Franceschini que el Senado de Italia crea para hacer una relación del daño que ha sufrido el patrimonio histórico italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Esa comisión es fundamental, porque en esa comisión se intervienen personas muy interesantes, el arquitecto Roberto Pane, el paisaje, pero sobre todo lo más valioso que tiene es que Giannini escribe su teoría de los fines culturales a los que define como testimonios materiales dotados de un valor de civilización. Los bienes culturales son testimonios materiales dotados de un valor de civilización. Y lo que nosotros tenemos que defender es tanto la materialidad del bien como su valor de civilización. Por eso la defensa de la ciudad no solo es la defensa de un conjunto monumental, es la defensa de la ciudad como tal, de los valores de civilización que ha desarrollado a lo largo del tiempo. La teoría de los bienes culturales debería, digamos, que desarrollarse en una exposición de motivos de una ley para la defensa de la ciudad histórica. Pero usted no basta con que yo me preocupe de preservar un elemento arquitectónico, sino que tengo además que conseguir que haya un equilibrio entre las personas que lo visitan, las personas que conviven, la trama de la ciudad, etcétera, 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 ¿no? Bueno, las cartas que se han venido sucediendo y que inciden en este problema son numerosas. Yo he traído aquí la Carta de Venecia. Aquí está este señor, que fue el arquitecto español que estuvo presente en la Carta de Venecia del 64, que era un estudioso de Gaudí, un magnífico arquitecto. Y bueno, la Carta de Venecia pone de manifiesto también la necesidad de preservar esa función útil que muchas veces han tenido los edificios históricos y que se mantienen, como ocurre en Granada con el caso de la Chancillería que anteriormente comentábamos, que es verdaderamente milagroso que siga cumpliendo esa función útil a la sociedad, ¿no? Y esa función fundamental, ¿no? Pero esto requiere un compromiso
y un compromiso muy intenso, no meramente formal, para que pueda ser conservada en sus justos términos, ¿no? Bueno, Leopoldo Torres Falbás ya puso de manifiesto en 1923 Granada, la ciudad que desaparece. Hace ya un siglo el manifiesto que estaba desapareciendo. No que estuviera preocupado, de que no, mire usted, Granada desaparece. Y lo dijo hace un siglo y desgraciadamente, si nosotros hiciéramos un recuento de lo que ha desaparecido, tendríamos que darle la razón. Claro, Torres Falbás tendría que tener, pues no sé, un monumento en la ciudad, pero no sé, como el agradecimiento que tendría que tener esta ciudad hacia Leopoldo Torres Falbás es inmenso, por lo que aportó, además los viajes que hizo, cómo visitó todas las ciudades con sus alcazabas, como siempre habla de hacer, vamos a preservar esto, no hace falta que la ciudad empiece a nacer aquí, pueden nacer a unos centenares de metros, no esa incompatibilidad de los espacios históricos con el desarrollo, etc. Entonces, claro, si analizamos los escritos que Leopoldo Torres Falbás hizo como catedrático de Historia de la Arquitectura, etc., él muere en 1960, atropellado por una motocicleta en Madrid, una cosa muy triste, porque era un hombre que todavía tendría que haber dicho muchas cosas, ¿no? Claro, si analizamos todo lo que nos hablaba Torres Falbás y lo traemos a nuestros días, y como contenidos específicos de esta normativa, pues claro, hablaríamos pues, de la gestión de los residuos, una gestión adecuada, limitación de los alojamientos no residenciales. Sobre el tema de los alojamientos turísticos no podemos demonizarlos, eso es un error. Lo que hay que hacer es regularlo bien, y regularlo de una manera razonable. Es decir, exigir que tengan entrada independiente, llevar a cabo una gestión rigurosa en cuanto a las personas que lo ocupan, los ruidos, actividades, pero pueden existir perfectamente de una manera adecuada y por supuesto hasta ciertos límites, ¿no? No se trata de limitar el derecho a la propiedad y la explotación de bienes propios, ¿no? Y bueno, yo he puesto de manifiesto algunas cosas que podríamos analizar, no lo haremos por falta de tiempo, pero sobre todo hay una cuestión fundamental que es el orden público, la vigilancia, la presencia policial, la búsqueda de espacios que puedan ser expropiados para la construcción de pequeñas comisarías, etcétera, el cuidado del espacio del barrio como una fórmula que permita que la ciudad histórica siga respirando, siga viviendo y no se degrade hasta una simple explotación comercial. Todas estas advertencias son muy antiguas, como verán. Torres Falbás las hace un siglo, ¿no? Hay otras más recientes. Yo he traído esta, que es de don José Chamizo, que fue defensor del pueblo andaluz, y que ya hizo un informe extraordinario sobre la contaminación visual. Y por supuesto no se le hizo ni puñetero caso. Es decir, lo que hacía Chamizo era recordar otro documento previo del año 32. Sin embargo, la contaminación visual en esta ciudad es una pena. Es una pena porque cuando uno va caminando dice, pero bueno, pero esto como no. Entonces, claro, si Iberdrola o alguna otra empresa tiene que alguna parte de sus beneficios tiene que destinarla a acabar con la contaminación visual en una ciudad como Granada, pues bueno, lo primero que tendría que hacer es recordar el informe del defensor del pueblo andaluz de 1998 sobre contaminación visual. Hay algunos casos andaluces en los que sí se ha hecho bien. Por ejemplo, en Carmona se hizo una intervención en esa maravilla del casco histórico de la ciudad y se luchó contra la contaminación visual y se consiguió evitar, ¿no? Pero en Granada, desgraciadamente, hay lugares que son completamente lamentables, ¿no? Por la contaminación visual que ofrecen, ¿no? Y en fin, por ahí han dado ya Chamizo el hombre de medio. La Carta Internacional de Como sobre el turismo cultural patrimonial es muy interesante, ¿no? Lo que hace es recuperar o actualizar a otra anterior, que se hace en México en el año 99, y bueno, se hace hace muy poco tiempo, en Bangkok, en el año 22, y pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo la intensificación, lo que yo pongo aquí en manifiesto, del uso turístico, de lugares y destinos, en fin, y vincularlo con una serie de preocupaciones, ¿no? Reconoce el patrimonio como un recurso de naturaleza colectivo, entendiendo que el disfrute y gobernanza de estos bienes es un derecho y un deber compartido. Dice, aquí yo creo que hay un error de traducción,
cuando dice que es un derecho humano, no. Tenía que haber dicho que es un derecho fundamental, no un derecho humano. Es decir, el uso de la cultura, el disfrute de la cultura, el acceso a la cultura, también lo tiene un granadino que quiera pasear por el Albaicín. Eso es un derecho fundamental y tiene que ser preservado, protegido, fomentado, promovido por las autoridades. Entonces, la Carta insiste en esa necesidad de considerar el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural como un derecho fundamental. Claro, la Carta de ICOMOS tiene un problema, y es que se refiere a todo el mundo, y no es lo mismo el turismo en China que el turismo en París. Entonces, es imposible que mantenga una flexibilidad que le permita, pero por lo menos sí es importante que haya reparado en la necesidad de actualizar la Carta de 1999 y ponga sobre la mesa la necesidad de que se haga algo, de que se busque, sobre todo, esta idea fundamental de colocar los bienes culturales en el centro de la gestión. Pero hostia, aquí lo importante no es conseguir que la hostelería tenga más beneficios, que la movilidad... No, lo primero y lo fundamental es la defensa de la cultura y del patrimonio histórico. Entonces, en ese sentido es muy interesante. La Carta establece lo que llama un marco de orientación. O sea, no puede llevar a cabo una normativa, una regularización, hace un marco de orientación que se basa en 7 principios básicos. Bueno, antes hemos olvidado esta foto de Dubrovnik, la perla del Adriático. Dubrovnik, después de la pandemia, llegó un momento en que era imposible la visita. Como se ve en esta... No era posible. Si alguien llegaba a Croacia y se iba a Dubrovnik, pues estaba como en una bulla y se tenía que ir por agotamiento, porque... Entonces, claro, no se podía visitar Dubrovnik. La alcaldía llevó a cabo promovió una serie de medidas. Ahora hay un control sobre las personas que están en la ciudad, creo que son 11.000, y desde hace algún tiempo se está viendo que hay un resultado bastante positivo. Tendría que comprobarlo con más rigor, pero bueno, parece que son muy positivas y que se está permitiendo ya el acceso a la ciudad de una manera normalizada a través de la monitorización, ¿no? que es otro gran problema, ¿no? Aquí tenemos el caso de Venecia. En el caso de Venecia es tremendo, porque en el año 51 tenía 218.000 habitantes y ahora tiene 53.000, y probablemente seguirán bajando porque es imposible vivir en Venecia, con lo cual lo que tenemos pues, son parques temáticos, espacios que no son ciudades. Eso no es una ciudad. Eso será un lugar de entretenimiento, de ocio, donde se entrará un parque temático, como se suele decir, pero no es una ciudad, ¿no? Bueno, pues en este marco de orientación de la Carta de ICOMOS se contienen 7 principios, que por otra parte son bastante obvios, ¿no? Quizá el caso del monitoreo y la capacidad de acogida sea lo que tenga lo que pueda dar lugar a una discusión mayor, ¿no? Y lo que se viene haciendo ya en todo el mundo, ¿no? Bueno, sobre la reconstrucción hemos dicho que hay que perder el miedo a reconstruir. Es cierto que en la reconstrucción se han cometido grandísimos abusos, pero bueno, cuando ahora hablamos es que no sale bien, pero bueno, el criterio del barco de Teseo, aquí estamos utilizando un artículo muy interesante de Antonio Pau Padrón. Antonio Pau es un intelectual de un extraordinario nivel. Él es letrado del Consejo de Estado, es registrador, miembro de la Academia de Jurisprudencia y un estudioso en materia de patrimonio. Entonces, él siempre ha defendido esta urgencia de la reconstrucción hablando de la forma y sustancia, y pone el ejemplo del barco de Teseo. El barco de Teseo sale, se va deteriorando durante toda la travesía, se van cambiando todos los tablones, y el que vuelve no tiene ni un solo elemento original, pero es el mismo barco. Entonces, esto puede ocurrir con el patrimonio. Cuando asistimos a la inauguración de la reconstrucción de Notre Dame, reconstruimos la impostura de Viollet-le-Duc, es decir, lo que se falsificó, porque y esto fue un debate científico. Pero ustedes, que esto que ha puesto este señor aquí, esto se lo ha inventado, como se inventó las murallas de Carcasona. Bueno, pero han ido destilando en la memoria colectiva esa imagen, y ahora a nadie se le ocurriría reconstruir
reconstruir Notre Dame sin poner la aguja que puso Viollet-le-Duc en su momento. Claro, ahora ya sabemos que no se puede reconstruir así, de una manera creativa, sino que hay que reconstruir con un absoluto rigor, y por eso uno de los aspectos que una ley de defensa de las ciudades históricas tiene que tener es que todo deba ser documentado. Tenemos la fotografía, tenemos elementos de diseño a través de tecnológicos de todo tipo, entonces hay que documentar cualquier esquina donde se haga una obra y saber lo que había allí. Y eso no es complicado ni es costoso. Lo hizo el Ayuntamiento de París en el siglo XIX y le encargó pues, a un señor que se llamaba Eugène Atget que fotografiara todas las esquinas de París donde se iba a demoler un edificio y hacer otro. Hoy día las fotografías de Atget son obras maestras. Dicen que en las fotografías de Atget siempre parece que se acaba de cometer un crimen. No, lo que pasa es que el ayuntamiento le exigía que no se viera nadie. Y entonces el pobre de Atget se levantaba a las 3 de la mañana, se iba con su cámara, con su trípode, y claro, hacía la foto pues, cuando no había nadie, que era cuando despuntaba el alba, cuando podía con la luz, y entonces tienen esa soledad maravillosa que tienen todas las fotografías que dice este genio, ¿no? Que nunca se consideró un artista, de otra parte, él vivía de vender las fotos a los pintores para que luego ellos pintaran. Pero bueno, en definitiva, lo que hace Antonio Pau en algunos de sus trabajos es decir, mire usted, hay que reconstruir, hay que tener en cuenta lo que es forma y sustancia, el criterio del barco de Teseo. Este hombre lo hace todo también porque estudia los jardines históricos, y claro, los jardines históricos evidentemente pues se tienen que reconstruir continuamente, ¿no? Entonces hay que terminar con el error interpretativo que se ha cometido en la ley del 85 al prohibir la reconstrucción. O sea, no es una prohibición de la reconstrucción, sino es una prohibición de la reconstrucción indocumentada, que no es rigurosa, pero cuando es documentada es un imperativo constitucional reconstruir. A nadie se le ocurriría no reconstruir el Liceo después del incendio. Entonces, tiene que reconstruir porque ¿cómo no lo vamos a reconstruir? Bueno, pues lo mismo habría que hacer con el Maristán. Yo creo que se podría hacer, y lo dijo también la Academia de San Fernando. Pero en fin, ese es otro debate. Bueno, la ciudad histórica sufre muchos problemas, la contaminación múltiple, gentrificación, lo que hemos dicho un poco al principio, y en relación con el turismo sí sería importante poner de manifiesto que el turismo no es el enemigo de la ciudad histórica, sino la mala gestión del turismo. Por ejemplo, la monitorización es un factor que se considera positivo. Hace ya muchos años que no se puede visitar la Cueva de Altamira, sino que existe una reproducción, o hace ya muchos años que la Alhambra tiene un cupo de visitantes, pero la monitorización no siempre es necesaria. Probablemente esta noche el Albaicín está desierto, no tiene sentido. Lo que yo creo que hace falta es la atención del espacio histórico, el cuidado del espacio histórico, el que se pueden adoptar medidas flexibles en atención a cada situación, por el despliegue de una policía de proximidad, la búsqueda la no ocupación del espacio colectivo, en el comercio, el apoyo de la artesanía, etc. Yo creo que si todas estas medidas se contienen en una norma general, claro, ¿cuál puede ser el ámbito de aplicación de la norma? Aquí tenemos dos opciones fundamentales: una ley autonómica, teniendo en cuenta el sistema de transferencia que establece nuestra Constitución, o una ley estatal. Cualquiera de ellas sería válida. Yo creo que Andalucía está perdiendo la oportunidad de ser la primera comunidad que promueva una ley para la defensa de las ciudades históricas. Claro que esto es difícil, y el primer problema es, bueno, ¿cuál es la ciudad histórica? Porque todas las ciudades lo son. Decir ciudad histórica es casi una redundancia. Pero bueno, podríamos establecer criterios, declaraciones de bienes de interés cultural, de espacios protegidos, conjuntos monumentales. Ya sería cuestión de discutirlo, ¿no? O el que fuese algo que voluntariamente se aplicara en determinados espacios teniendo en cuenta sus niveles de protección. Pero creo que Andalucía sería maravilloso que fuese la primera región del mundo, antes que la Toscana o que la Provenza, que promoviera una ley de la defensa de la ciudad histórica. Y abriría un debate a nivel internacional. A partir del 1 de enero, creo que en Manhattan cuesta $13 entrar con el coche. Y esto lo va a hacer una máquina, unas cámaras, donde el coche va a quedar registrado y cada ciudadano va a recibir al final del mes la factura
de las veces que ha entrado en la isla de Manhattan, que si son $13 cada vez que entra, puede ser un dinero, ¿no? Entonces, quizá una norma de carácter general que entre en este debate, aunque sea muy difícil, sería importante. Si analizamos la filosofía de nuestro tiempo, y aquí hay un personaje interesante que es Byung-Chul Han, este coreano que se fue de inmigrante, creo que era, no me acuerdo qué era trabajador de una, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ahora mismo es catedrático de filosofía en la Universidad de Berlín y el autor del famoso ensayo de la sociedad del cansancio, ¿no? Que luego ha seguido desarrollando en otra serie dicen que es el filósofo más influyente del mundo, quizá. Pero bueno, Byung-Chul Han habla él queda impresionado con un aforismo de Kafka, donde lee que el esclavo le roba el látigo al amo y empieza a fustigarse y se cree que es el amo, ¿no? Entonces eso lo lleva a analizar la situación de los jóvenes con la red y con el uso de la tecnología, y dice que hay una especie de autoexplotación y que somos todos esclavos, los esclavos felices, si seguimos el título de la famosa ópera de Arriaga, ¿no? Y es verdad que hay una autoexplotación continua a través de la red. Los jóvenes no dejan nunca de trabajar, siempre siguen, y entonces por eso él habla de la sociedad del cansancio y del sujeto de rendimiento. Y esto es lo que hacemos con la ciudad histórica. La hemos convertido en un sujeto de rendimiento que produce grandes beneficios, que genera empleo, todo lo que queramos, pero claro, que llega un momento hay que decir, mire, que esto no puede continuar, que tenemos que parar y establecer una serie de vínculos, sobre todo permitir que los ciudadanos la puedan vivir, puedan seguir disfrutándola, etcétera, y que lo mantengan, ¿no? Y claro, la filosofía de Byung-Chul Han en realidad tiene mucho que ver con este tema. Todo esto además se intensificó, como todos saben, con la pandemia y con el vigilantismo, con una serie de fenómenos sociales que surgieron y que en definitiva tendrían que ser objeto de análisis, ¿no? El caso del Albaicín, claro, una ley aquí hay una fotografía de la Casa de la Lona que se destruyó en 1975. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tuvo destruir eso? ¿Qué se colocó allí? Me parece que nada, ¿no? Creo que hay un solar. Claro, una de las funciones fundamentales de una ley para la defensa de las ciudades históricas es la defensa de sus barrios. Y el caso del Albaicín sería un caso paradigmático. Porque si nosotros conseguimos defender esos barrios y que persistan como tales, la ciudad en realidad se mantiene viva. Los proyectos monumentales pueden tener las garantías, las protecciones más específicas que podemos considerar, pero evidentemente los barrios históricos serían una de las claves fundamentales. En este caso, pues desde el año 94 se declara Patrimonio de la Humanidad, y entonces, claro, aquí los problemas son peliagudos, ¿no? El acceso, la movilidad, la garantía de seguridad, evitando la ocupación, la delincuencia, y abriendo oficinas policiales, la limitación de horarios de visita, etc., lo que ya sabemos todo. Verdaderamente todas estas medidas, aquí sería fundamental lo que decíamos antes, la creación de un observatorio arqueológico permanente, público, que todo el mundo sepa lo que ha aparecido, dónde ha aparecido, cómo ha aparecido, en qué condiciones y cómo se podía tratar. Esto ya lo dijo la Comisión Franceschini. La Comisión Franceschini ya puso de manifiesto la necesidad de que las sociedades conocieran los hallazgos arqueológicos y tuvieran acceso a todo lo que se ha podido encontrar, ¿no? Precisamente para evitar muchas veces la presión especulativa o política incluso, que pueden sufrir los profesionales, ¿no? Entonces, en definitiva, todas estas medidas son medidas que yo no creo que tuvieran ningún problema si se plasmaran en una norma que debe de seguirse con carácter general. No se trata de crear un derecho simbólico o una norma simbólica que solamente contenga una declaración de intenciones, sino de exigirlo a través de un régimen sancionador razonable, en definitiva con la imposición de deberes a los poderes públicos que les obliguen al cumplimiento de la norma y el que se pueda de algún modo exigir ese cumplimiento, ¿no? Pero evidentemente lo que básicamente necesitan los barrios históricos es atención y dinero.
si tienen la atención adecuada en lo que se refiere al orden público y una serie de inversiones que aborden el tema de la movilidad, el tema de la ocupación, por ejemplo, la ocupación del espacio público a través de las tiendas o en el Albaicín, esto es verdaderamente tremendo, ¿no? El incumplimiento de las ordenanzas municipales, de las normativas, etc., ¿no? Pues yo creo que todo esto también tendría que tener una regulación propia, con un desarrollo adecuado, y podría permitir o podríamos conseguir proteger a estos barrios históricos, ¿no? En definitiva, y para no cacharles más, porque me decían que querían que hubiera un poco de debate, todas estas ideas que yo les he expuesto, que naturalmente cada una de ellas se podría desarrollar con mucha extensión. Lo que sí ponen de manifiesto es que se debe abrir el debate, es decir, que igual que se crearon leyes de protección del patrimonio histórico, después de las leyes históricas, como ha citado Celia, la ley de Azaña, etc., ya hay una segunda generación normativa, en el caso de la ley 1685 en España. Bien, eso fue importantísimo, ¿no? Y marcó un punto de inflexión en la defensa de los bienes culturales. Pues yo creo que ahora no deberíamos aceptar la desaparición de la ciudad histórica, porque todavía podemos conseguir que sobreviva. Naturalmente es una tarea muy difícil, es muy compleja, pero yo no creo que sea imposible, ni muchísimo menos. Y el mero hecho de debatirlo ya es positivo. El mero hecho de que nos planteemos algunas cuestiones como esta de la monitorización, etcétera y tal, es suficiente. Yo no creo tanto en las medidas restrictivas, que pueden ser ocasionalmente necesarias, como en la atención y en la flexibilidad. Creo que esa sería la fórmula más adecuada, ¿no? Y que en ciudades como Granada esto sería especialmente importante, ¿no? Yo cuando veo en el Albaicín, por ejemplo, las procesiones, yo me quedo impresionado de que no haya un proyecto que pueda corregir algún día, que pueda ocurrir algo por la aglomeración de gente y tal. Tomamos muy a la ligera todo este problema del espacio histórico, ¿no? Y deberíamos pensarlo y decir, bueno, pues todo esto habrá que regularlo de alguna manera, habrá que establecer fórmulas de control, de evacuación, etcétera, y tener un poco de atención del espacio histórico que podemos seguir disfrutando, ¿no? E impedir que la ciudad histórica como concepto desaparezca, que no nos pase lo que está pasando en Venecia, donde probablemente ya en pocos años no existan habitantes, irán todos al extrarradio, el centro se convertirá en una interminable sucesión de cruceros y entonces se perderá el estado permanente de génesis. Porque cuando uno ve las fotografías de ese espacio en soledad o acompañado de varias decenas de miles de personas, cambia completamente, ¿no? Es una contaminación que evita esto que decía Luis Riego. Yo por mi parte, si os parece, ya termino, ¿no? Y si queréis, pues se puede abrir un debate, a ver y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Rosa quería que yo moderara el debate y así que no voy a decir ni una sola palabra más de la que ya dije antes, que ya hablé mucho, y si en cambio me gustaría pues saber opiniones o comentarios que pueda haber en la sala. Dale, Ángel. Bueno, muchas gracias por la conferencia y por organizar el Ateneo este evento. Sí, yo quería plantear dos cuestiones. Una, siguiendo con el tema del Albaicín, el Albaicín tiene tres figuras de protección. Por un lado, tiene un plan especial de protección del Albaicín, es patrimonio mundial, y está también, obviamente, sometido a la ley de patrimonio histórico, ¿no? Es decir, existe regulación suficiente como para que no ocurra en el Albaicín lo que está ocurriendo. El problema es que la administración, yo creo que hay dos problemas. Por un lado, que la administración responsable, que es tanto el Estado por las murallas, es decir, el Ministerio de Cultura, como la Junta de Andalucía y como el Ayuntamiento, no aplica la normativa. Es decir, no tenemos un defecto de normativa, sino que tenemos la normativa suficiente, pero hay una inacción, ¿no? Y dicho esto, yo quería plantearle como jurista
si de algún modo esa inacción de la administración no incurre de alguna forma en un delito de prevaricación omisiva. Es decir, la administración competente sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el Albaicín. Los vecinos lo sabemos también y lo sabe igualmente la administración. Y se le insta a que adopte medidas, pero no lo hace. Es decir, de alguna forma está permitiendo que se cometan delitos contra el patrimonio, ¿no? Y entonces, reitero la pregunta, ¿existiría esa posibilidad de que la administración estuviera incurriendo en un delito de prevaricación omisiva? Vamos a ver, la prevaricación omisiva, vamos a empezar por el final. La prevaricación omisiva es un delito que nació vinculado con el medio ambiente. Yo voy a acudir, como decía Fernando Pessoa, a la cobardía de los ejemplos, ¿no? Siendo yo fiscal provincial en una apartada provincia española, vino a verme un suboficial de la Guardia Civil que llevaba como 12 años viviendo, dormía en un garaje, porque su casa estaba encima de una discoteca y entonces no podía dormir y todas las noches se cogía su bata, su pijama y bien pijama en su coche hasta un garaje que tenía en las afueras y allí tenía preparado un cuarto y dormía. Entonces nadie le hacía caso, entonces la contaminación acústica, aquí también en Granada había mucho movimiento con aquello, ¿no? Pero el caso este del subteniente era tremendo y entonces, claro, yo abrí una investigación y descubrimos que el ayuntamiento había sancionado a la discoteca pues 50 o 60 veces, pero no se ejecutaban las multas. Entonces se mandó un oficio y se ejecutaron las 60 y se acabó el problema. Entonces el Código Penal, después del 95, esto debió de ser a finales de los 90, tipificó la prevaricación omisiva. Y la prevaricación omisiva quedó referida, porque claro, muchos pusimos de manifiesto, mire usted, que el medio ambiente, por muchas sanciones que usted ponga, si no se ejecutan, hay algún funcionario corrompido que no las tramita, y claro, pues no. Entonces se tipificó la prevaricación omisiva castigando a la autoridad que deja de perseguir infracciones medioambientales. Entonces, claro que se podía exigir esa responsabilidad. Si hacemos una ley de defensa de la ciudad histórica y establecemos niveles de contaminación visual, de contaminación acústica y tal, y efectivamente no se persiguen, se podría promover una denuncia por una prevaricación omisiva y el responsable sería el concejal, que tendría la obligación no solo de imponer la sanción, sino de ejecutarla. Entonces, esa posibilidad existe. Lo que ocurre es que hay que desarrollarla con garantías. Es decir, no es una cosa fácil, ni tampoco hay que confundir a la opinión pública, pero en situaciones graves sí podría dar lugar a alguna forma de responsabilidad. Una ley que defendiera los lugares históricos, en realidad lo que haría es imponer obligaciones a la administración, y la que se vería seriamente afectada es la administración. En materia de patrimonio se da una paradoja nefasta, y es que cuando un particular quiere hacer algo, se le aplica toda la normativa con un rigor terrible. Pero cuando lo hace la administración, cambia radicalmente la acción. Y nosotros tenemos en Andalucía un caso muy triste, que es probablemente el mayor expolio arqueológico de la historia, que es la destrucción del palacio del emperador Maximiano en Córdoba con la construcción del AVE. Esto es terrible lo que hizo la administración. Y eso se ha conocido en toda su extensión cuando prescribió el delito y los arqueólogos contaron lo que verdaderamente habían encontrado, que era un prodigio. Pero la extracción del AVE siguió adelante. Ahora creo que se conservan unas pequeñas muestras, vestigios y tal. La mayor depredación del patrimonio histórico lo comete la administración pública. Digámoslo así de claro, o sea, porque sí, el particular no tiene mucha capacidad a veces, salvo en las formas de falsificación, de contrabando, pero la administración se ha cometido grandes situaciones contra el patrimonio. Entonces la ley sí impone obligaciones activas a la administración, el consejo en estos barrios, sí se podría plantear el hecho de la prevaricación omisiva. Y luego el tema de la normativa es una normativa formal. El problema del conservacionismo cultural es que cuanto más se proteja, menos se cumple. Entonces, por eso hay que hacer una normativa que sea razonable y que establezca estándares de protección que se puedan asumir. Cuando
de forma más grandilocuente queremos proteger tanto, no protegemos nada, porque no se cumple. Entonces ese incumplimiento, pues no se actúa, el Ministerio Fiscal, yo lo puse, por ejemplo, nunca existían sobre las pintadas en bienes históricos atestados policiales. O sea, había una pintada en la catedral. No se le ocurría a la comisaría de policía mandar a un policía que quiera una foto. Era un delito sobre el patrimonio, un delito de daños al patrimonio histórico. Pues no se hacía ninguno. Entonces, cuando uno veía la estadística criminal, decía delitos contra el patrimonio histórico, 0. Lo que yo, pintadas, daños, no se instruía ningún atestado. Entonces, claro, la normativa protectora tiene que ser una protección que se pueda asumir, que verdaderamente hay que tener ahí un equilibrio y sobre todo hacer caso a los técnicos, a las personas que saben realmente, los que conocen el problema, ahí es donde está la clave, ¿no? Porque si no creamos una normativa que es muy simbólica, es una especie de... pero luego no da lugar al incumplimiento sistemático. Profesor Martínez de Carvajal, que me había pedido la palabra. Pediría brevedad en las intervenciones. Me dice Rosa que tenemos que irnos a la menos 10. Rosa, ¿podemos rascar hasta la menos 10? Bien. Tenemos que dar tiempo para que cierren el... Vale. Hace falta... buenas tardes, Jesús. Ha sido un placer oírte. Ni que decir tiene que comparto muchas de tus reflexiones, sobre todo en la parte que tiene que ver con el diagnóstico de una situación que vive la ciudad histórica. Pero también me he sentido muy triste. Me has entristecido mucho, o tal vez me has irritado, no por culpa tuya, sino por la experiencia que yo he vivido desde hace muchos años, siendo parte de equipos de redacción de planes especiales de protección de varios históricos de Granada que hoy conforman el conjunto histórico de Claravaldic. Aquellos criterios objetivos que redactamos haciendo válido una aportación que me parece muy importante. A partir de 1985, la Ley del Patrimonio Histórico Español estableció en su exposición de motivos y otras, las leyes autonómicas como la andaluza, un imperativo, un deseo, que era vincular lo que hasta entonces habían sido estrategias enemistades. La ciudad destruida por el urbanismo y los conservacionistas que hablaban mucho y muy bien, pero no tenían apenas trascendencia en la vida pública, en la economía de las ciudades reales, del ciudad histórica. ¿Qué ha ocurrido? Que yo creo, pongo entre paréntesis la necesidad de una ley específica para la conservación de la ciudad histórica, puesto que mi experiencia triste y dramática ha sido que el problema, creo yo, no es el texto articulado de todas las leyes que tenemos y las doctrinas de las cartas patrimoniales. Las teníamos muy presentes cuando redactamos la normativa del Albaicín, por ejemplo. El problema es que ese plan, quiero contenerme, ese plan del Albaicín aprobado en 1982 no se ha revisado. Y esto ya sería una especie de confesión de culpa de una sociedad, de unos municipios, de unas autoridades locales que unos por otro por uno no han sido capaces de hacer lo que tú en el fondo pides, ser responsables con los documentos públicos que aprueban en ayuntamiento y por lo tanto ejercer sus responsabilidades en tiempo y forma. Hace algunos años tuve oportunidad de preparar una conferencia sobre el Albaicín. Me recorrí, como en su día hacíamos los del Plan Albaicín, casa a casa, parcela a parcela, para redactar la ficha correspondiente. Y por cierto, entre otras cosas, veíamos el efecto ventana. El efecto ventana o el efecto teja, que de repente había desaparecido. Bueno, ¿qué ocurre? Que ese planeamiento ha sido descuidado, olvidado, y por lo tanto cualquier
otra norma, cualquier otro texto articulado, ojalá, pero pienso, salvo un debate más en profundidad, que ahora no quiero desplegar, me parece que los problemas están en otro sitio. Mira, hay una cosa importante en relación con lo que has dicho, muy importante, que se me ha olvidado. Vamos a ver, cuando yo he expuesto y he traído a Alois Riegel y su informe de 1903 y a Giannini, es porque hace falta establecer unos principios. Es que cada uno ha llevado lo suyo, pero nadie se ha preocupado de conjugarlos y extraer principios propios de la defensa de los bienes culturales, ¿no? Lo que hacíais después de la ley 1685, que fue una ley muy importante, es sostener una postura defensiva del patrimonio. Y se defendía el patrimonio histórico del pasado. Es decir, la ley se hacía, mire usted, esto no puede ser, esto hay que conservarlo, esto hay que protegerlo, esta casa no se debe tirar, esto hay que... Esa era la finalidad que tenía. Prácticamente el experto pedía perdón. Es como si dijera, oye, hombre, esto por favor, tal, no, que hay que hacer una avenida, no, hombre, a ver si podemos, tal. Entonces, esa era la mentalidad del legislador, esa era la mentalidad del arqueólogo, del historiador, del arquitecto, del jurista. Ese ni se preocupaba, se estaba en otro mundo, ¿no? Eso es lo que hay que romper. El patrimonio es un concepto de futuro. Entonces lo que tenemos que defender no es el pasado, eso está claro, sino el futuro, porque el patrimonio se sigue haciendo. Ahora mismo hay un problema en Europa. En Europa se ha admitido que no se haga la monumentalidad, ha desaparecido en Europa, no en Estados Unidos. Por eso dentro de 400 o de 500 años habrá más patrimonio allí que aquí. Aquí hemos adquirido como un complejo para hacer grandes monumentos. Parece que es algo malo. Allí hacen un monumento a Martin Luther King y un escultor chino ha cogido un peñasco de mármol de 20 metros y ha hecho una escultura maravillosa. Pero nosotros, sin embargo, consideramos que eso es algo pecaminoso. Entonces, la ciudad histórica no tiene que adaptarse al futuro. Es el futuro el que se tiene que adaptar a la ciudad histórica. No es que, claro, es que Granada, no mire usted, Granada, si tiene, hay espacio. Que se vayan los barrios a donde sea necesario, pero deje usted el centro en condiciones. ¿Por qué tiene usted que llevar los veladores? Vamos a ver, la catedral merece un respeto. No se puede convertir en un abrevadero en su alrededor. Con todo mi respeto, vamos. No cuesta ningún trabajo establecer zonas de ocio en otros lugares. Además, el patrimonio histórico cumple un factor de equilibrio social. Si en un barrio aparece un hallazgo, pues mejor para el barrio. Ya hay un elemento importante. Es como el problema de la seta, ¿no? En Sevilla o del... Mire usted, a mí me gusta mucho la seta, pero el mérito no está ponerlo en la Plaza de la Encarnación, sino en la barriada del Bacie. Póngalo usted allí, que verá usted cómo lo agradecen los vecinos, cómo se sienten orgullosos de que en su barrio... Pero no, tenemos que poner, es como la pirámide del Louvre. Yo no soy partidario de la pirámide del Louvre, creo que no le hace falta. Pero bueno, estos son puntos de vista. Pero en definitiva yo creo que la clave es que el patrimonio debe de dejar de tener una normativa defensiva y exigir, y decir, oiga, que yo no me tengo que adaptar al futuro, que esto está aquí donde tiene que estar, es el futuro el que se tendrá que adaptar. No hay cosa más terrible que esas grandes avenidas, las grandes ciudades, que dejan en medio una rotonda con un edificio histórico. Es ridículo. Y bueno, ¿esto qué hace aquí? Entonces van los coches por... No, eso se ha conservado, no, usted sí que no se trataba de conservar eso. Se trataba de hacerla, en fin, de mantener un entorno, Entonces yo creo que ese es el primer paradigma que hay que cambiar. Hay que dejar de pedir perdón. Una puntualización en relación con la complementariedad de la Ley de Patrimonio 85 y el Plan de Protección Urbanística. El plan no solo tenía que garantizar la conservación de los bienes existentes en el barrio, sino, me atrevo a decir, y poner en énfasis, el futuro de los habitantes. Y ahí hemos fracasado rotundamente. Es decir, que no era un plan de protección sensu stricto, era un plan para el futuro. Y recuerdo perfectamente nuestro interés en
poner en marcha áreas de rehabilitación integral en el barrio. La oficina existente en la Cuesta de Calderería un día desapareció. Y más de los habitantes han ido desapareciendo. Han aparecido hoteles de encanto de distintas categorías, desde el lujo premium hasta la posada más pobre. Pero los habitantes se han ido. Es decir, es el indicador de cómo, descuidando el planeamiento tiene mucha fuerza, pero tiene que haber municipios responsables de que se cumplan criterios y objetivos. Y aquí doy fe de que eso ha sido un escándalo. Yo estudié chino unos años y me encontré con un chino que a lo mejor se vino de no sé qué ciudad de Granada y se compró en una tienda algo que habían hecho a lo mejor en la ciudad de al lado, de su pueblo. Dice, esto es absurdo, esto no tiene sentido que estemos vendiendo. Una de las cosas que menos se ha cuidado es la artesanía. La artesanía como un elemento esencial de la ciudad. Y se ha perdido, ¿eh? Y ahora todo lo que compramos aquí está hecho en China, claro, me parece muy bien, pero es absurdo, ¿no? Que venga una persona desde allí y se compre aquí una cosa que han hecho. Entonces, menos mal que existió ese plan, si no lo hubierais hecho hubiera sido peor. Es decir, no hay que... Pero lo que siempre es que hay que cambiar ya el paradigma, ¿no? Tenemos tiempo para una sola pregunta más que fuera muy breve, porque... Quería aclararos que lamentamos muchísimo no poder prolongar el debate en todo lo que se merece el tema que estamos tratando, pero nos tenemos que ajustar a las normas del Pacto Real de Santo Domingo. Y nos han dicho al principio que a las 8:15 el espacio tenía que estar desalojado. Entonces nos arriesgamos a que no nos vuelvan a ceder espacio el Pacto Real de Santo Domingo para iniciativas del Ateneo. Entonces os pido la máxima brevedad para cerrar y continuar. Les prometemos que el Ateneo seguirá trabajando, propiciando que venga el doctor García Calderón y continuemos con todos los debates y los coloquios de gracias.